Gloria a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Amén. Capítulo 3 del 10 en adelante. Lo vamos a leer. Amén. Primer libro de Samuel del 3, del 10 en adelante. Amén. Y si todos lo tenemos, le damos lectura a esta palabra tal como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le reteñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las palabras que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no ha estorbado. Por el tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Amén. Oramos en esta preciosa noche. Señor Jesús, que estás en gloria en esta poderosa noche, Dios bendito, gracias te damos. Gracias, oh Rey del cielo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar parados, Señor, en este lugar y poder darte la adoración a ti. Gracias, Espíritu Santo, por estar en este lugar rompiendo cadenas. Oh Dios bendito, oh poderoso Rey de gloria, en esta hora te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Espíritu Santo, porque en esta hora, Señor amado, hemos podido sentir tu presencia en este lugar, y no importando, Señor amado, todo lo dardo que el diablo haya tirado esta noche, para poder, mi Dios eterno, detener nuestra adoración a ti. Aquí estamos adorándote, aquí estamos bendiciéndote, aquí estamos para darte a ti, Señor amado, lo que a ti te pertenece, oh Dios poderoso de gloria. Nuestra alabanza, nuestra adoración te pertenece a ti, oh Dios poderoso, y en esta hora, Señor amado, la damos a ti, oh Rey poderoso de gloria. Rompe toda cadena, quiebra toda atadura del diablo en esta noche, Señor amado. Reprendemos todo dardo de fuego del enemigo, reprendemos, Señor amado, todo viento contrario que quiere detener la iglesia, Señor amado, que tú has levantado para tu adoración en esta hora. Rompamos toda cadena de atadura en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Tu palabra, Señor amado, Usa la vida de mi que hermana nos Rosana, habla en Dios. esta noche, Dios poderoso. Te Usa la vida pedimos, de mi Señor hermana amado, Rosana, que Dios. abra nuestros oídos, que abra nuestro entendimiento para poder, Dios mío amado, atesorarla del Señor bendito de misericordia. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos, oh Dios poderoso de gloria. Gloria a Dios, aleluya. Bien, mis queridos hermanos, vamos a predicar con la ayuda del Señor esta bendita palabra que el Señor me daba. No me vea a mí, ¿verdad? Porque yo soy igual que usted, soy pecadora, soy, ¿verdad?, hija de Dios, pero que fallo, amén. Soy ser humano y soy imperfecto, oh Dios, pero el Señor, es verdad, es quien me daba esta palabra y con la ayuda del Señor la vamos a predicar, amén. Hemos podido leer, ¿verdad?, estos preciosos versículos, y como ya todos sabemos, ¿verdad?, de la Biblia, la historia de Samuel. Todos conocemos la historia. Y en la vez pasada, ¿verdad?, yo les daba una palabra también, ¿verdad?, que era la respuesta que el Señor había dado a Ana. Y ahí, ¿verdad?, ya más adelante podemos ver, ¿verdad?, cómo el Señor estaba usando a Samuel. Amén. Cómo el Señor, ¿verdad?, seguía con la promesa que le había dado a aquella mujer.
Pero podemos ver, ¿verdad?, que en esta ocasión, ¿verdad?, el Señor dice que tal vez, la Biblia no especifica, pero tal vez era la primera vez que el Señor hablaba a Samuel. Porque dice que él desconoció la voz de Dios, desconoció la voz de Jehová. Y dice que Samuel, ¿verdad?, se levantaba y le preguntaba a Elí, ¿para qué lo llamaba? Pero no era Elí el que lo estaba llamando. En esta hora, ¿verdad?, tal vez nos preguntaremos, ¿quién me está hablando? ¿Quién está hablando a mi vida? Y en esta hora, ¿verdad?, el tema que le he puesto a esta pequeña reflexión es, ¡Aleluya! ¿estamos escuchando la voz de Dios? Es una pregunta. ¿Estamos escuchando la voz de Dios? ¡Aleluya! Esa pregunta, ¿verdad?, tenemos que hacerlo a diario nosotros. Esa pregunta tenemos que hacerlo cada día, ¿verdad? ¿Estamos escuchando la voz de Dios? Porque Dios está hablando, pero a veces nosotros, ¿verdad?, hacemos oído sordo a la palabra del Señor. El Señor está hablando, ¿verdad?, diariamente habla nuestra vida. Diariamente el Señor quiere tratar con nuestra vida. Lastimosamente, ¿verdad?, a veces, ¿verdad?, cuando la palabra nos pega, cuando la palabra viene a nuestra vida directamente en lo que le estamos fallando al Señor, nosotros lo hacemos como del ojo pacho, como dice. Lo hacemos oídos sordos, nos hacemos, ¿verdad?, los disimulados, como que no es con nosotros esa palabra. Cuando el Señor quiere hablarte a ti, quiere hablarme a mí, pero nosotros no hacemos, ¿verdad? No. ¿Para quién sería esa palabra? Cuando sabemos perfectamente, ¿verdad? A veces nos volvemos hipócritas nosotros los cristianos, cuando sabemos perfectamente en qué le estamos fallando a Dios. A veces nos atrevemos a decirle, Señor, enséñame en qué te estoy fallando. Y cuando el Señor te quiere enseñar en qué le estás fallando, te enojas. Imagínense cómo somos nosotros los seres humanos de contradictorios, ¿verdad? Cómo somos nosotros los seres humanos de hipócritas muchas veces, ¿verdad? Que decimos que estamos sirviendo a Dios, decimos que estamos agradando a Dios, cuando nosotros mismos sabemos en qué le estamos fallando, pero no queremos corregirlo, porque la corrección duele, ¿verdad? Porque a nosotros, ¿verdad?, nos gusta que nos abren palabra de bendición, profecía de bendición, palabra, ¿verdad?, que le diga, no, hermano, de aquí al otro año usted va a ser prosperado económicamente. A eso nosotros, los seres humanos, nos encanta que nos hablen esa palabra. Y muchas veces, ¿verdad?, cuando viene palabra de juicio, palabra de corrección a nosotros, ¿verdad?, nos retorcemos, duele, ¿verdad? Pero el Señor sabe por qué nos está hablando. El Señor sabe por qué está enviando esta palabra a esta iglesia. Porque dice su palabra que el Señor a quien ama disciplina y castiga a todo aquel que toma por hijo. Amén. Debemos sentirnos nosotros privilegiados, ¿verdad? Porque el Señor nos está corrigiendo. Porque el Señor nos está hablando. Tenemos que tener, ¿verdad?, ese sentir, ese respeto por el Señor nosotros. Y hemos podido leer, ¿verdad?, en estos versículos, y me voy a enfocar, ¿verdad?, en el versículo 13, donde dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, que era la palabra que el Señor estaba dando a Samuel, ¿verdad? Hoy en estos tiempos, ¿verdad?, tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, a quién nosotros vamos a escuchar. Porque dice la palabra que en los últimos tiempos vendrán a nosotros, ¿verdad?, lobos rapaces vestidos de oveja. ¡Aleluya! Y nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, dame ese discernimiento, dame ese entendimiento, Señor, para saber qué palabra es la que yo debo tomar y cuál palabra es la que debo desechar. Señor, abre mis oídos para saber cuando tú me hablas y cuando el diablo me está hablando. Porque el diablo también, ¿verdad?, como decía la palabra el domingo, ¿verdad?, él tiene, ¿verdad?, sus instrumentos que nos puede hablar. Y tal vez, ¿verdad?, no levanta gente, o tal vez levanta gente de la misma iglesia para votar a otro hermano. Tal vez esta, ¿verdad?, trae de otros lados, ¿verdad?, gente a este lugar a quebrantar las almas, a hablarle. Pero no es Dios quien está hablando, es el diablo, para poner aquello en nuestros corazones y que nosotros nos enfermemos espiritualmente y dentro de nosotros, ¿verdad?, crezca esa raíz de amargura contra el hermano o contra nuestro prójimo, ¿verdad? El diablo sabe de dónde nosotros fallamos, de dónde nosotros cojeamos, podemos decir así, ¿verdad? El diablo sabe.
Y nosotros tenemos que cuidar, ¿verdad? Nuestra vida espiritualmente hablando. Y más en estos tiempos, como les digo. Porque dice la palabra del Señor que muchos falsos profetas se levantarán. Entonces de eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que cuidarnos. Pero vamos a enfocarnos en qué Jehová le quería hablar a Moisés. Dice que era lo que Jehová le quería decir a Moisés, a Samuel, perdón, y podemos verlo, ¿verdad? En el versículo 3, y dice, le mostraré yo que juzgaré su casa para siempre por la iniquidad de los cuales yo no sé cuántos, ¿verdad? En esta noche saldrán, ¿verdad? Enojados conmigo tal vez, pero como les decía al principio, no soy yo, no me ven a mí porque yo soy, ¿verdad? Imperfecta, pero hay que escuchar la palabra del Señor. Vamos a enfocarnos en esto que dice que era lo que Jehová quería hablar a Moisés, que es lo que Jehová nos quiere hablar a nosotros. Tenemos que escuchar, ¿verdad? La palabra del Señor, aunque nos duela, como les decía antes. Pero podemos ver, ¿verdad? El pecado que Elí había cometido. El pecado que Elí había cometido para que este juicio viniera a Elí. Elí era un sacerdote, ¿verdad? Sí. Guiado por Dios. Un sacerdote en aquellos tiempos era un instrumento que el Señor usaba para hablarle a su pueblo. Y el pueblo tenía temor por aquel hombre de Dios, ¿verdad? Tenía temor por el juez. Era un juez prácticamente, porque él era un intermediario, entre Dios y los hombres de Israel, entre Dios y el pueblo de Israel, porque por medio de ese hombre el Señor enviaba los mensajes al pueblo de Israel. Pero vemos, ¿verdad?, en qué pecado Elí cayó. Vemos, ¿verdad?, cómo el Señor lo desechó. Y cómo, ¿verdad?, podemos evitar hoy en día nosotros cometer el mismo error que este hombre cometió. Dice la palabra, y les voy a invitar que permanezcan sus Biblias abiertas para que vayan conmigo, ¿verdad?, la palabra, y podamos, ¿verdad?, ir siguiendo este tema. Dice en el 2:29, vamos a leer, 1 Samuel 2:29. Y vemos la sentencia que Jehová le da a Elí, ¿verdad? Allí podemos ver, dice, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí. Imagínese usted, has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho de tu casa y de la casa de tu padre, andarán delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Imagínese usted, tremenda palabra la que el Señor estaba enviando a Elí. Tremendo juicio, ¿verdad?, que el Señor estaba dando a Elí. ¿Por qué Jehová estaba, ¿verdad?, desechando a Elí como su siervo amado? Todos sabemos, ¿verdad?, esta historia. Y el que no la ha leído en esta hora, la vamos a poder estudiar un momento, ¿verdad? Unos 15 minutos le pido para terminar esta palabra. Dice, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo he mandado ofrecer en el tabernáculo, y has honrado más a tus hijos. Imagínense el gran pecado que este hombre cometió. Cuando nosotros como padres sabemos que nosotros daremos cuenta de nuestros hijos. Cuando el pastor sabe que él es el que va a dar cuenta por su iglesia. Por eso, ¿verdad?, nosotros como iglesia no hay que enojarnos con el pastor cuando nos corrige. No hay que enojarnos con el líder cuando nos corrige. Cuando esta palabra llega, ¿verdad?, no importa de la boca que salga, toda palabra, toda la Biblia es inspirada por Dios. Y es útil para corregir, dice, para instruir. Entonces, ¿verdad?, cuando nosotros hablamos algo en contra, cuando esa palabra ha llegado a nuestra vida, no estamos hablando en contra del pastor, en contra del líder, en contra del hermano, estamos hablando en contra de la palabra del Señor. Y es un gran pecado, ¿verdad?, ante los ojos de Jehová. Pero imagínese usted, dice que Elí había, ¿verdad?, preferido más a sus hijos que a Dios. Sabemos que a nuestros hijos los amamos, porque nosotros que somos padres sabemos cómo se ama un hijo. Cómo, ¿verdad?, amamos más que a nosotros mismos a nuestros hijos. Pero
pero sobre todo debemos de amar al Señor. Amén. Sobre todo. Sobre todo. Sobre todo. Ahí queda, ¿verdad? Fuera familia, fuera hijos. Sobre todo tenemos que amar al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y el Señor sabe, ¿verdad? Por eso les decía, tal vez, ¿verdad? Alguien saldrá molesto conmigo. No se enoje conmigo, enójese con la palabra del Señor. Así es. Porque el Señor algo quiere hacer en nuestra vida. En algo nosotros le estamos fallando. Así es. Y cuando yo oraba y leía esta palabra que el Señor me daba, decía, Dios mío, perdóname. Porque yo soy madre y tal vez, ¿verdad? Estoy fallando en esto. Pero el Señor, ¿verdad? Es que corrige nuestra vida. Gloria a Dios, amén. Dice que, por tanto ha dicho Jehová, dice. Por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho de tu casa. Imagínense cuánta bendición tenía Jehová para él y para su familia, para su descendencia. Pero el Señor dice que los que le desprecian serán tenidos en poco. El Señor nos libre, ¿verdad?, de ese pecado a nosotros. Y vamos a leer, ¿verdad?, cómo, ¿verdad?, podemos corregir a nuestros hijos. Sí. Mucho cuidado nosotros los padres, cómo estamos criando a nuestros hijos. Así es. Este líder, ¿verdad?, tal vez corregía a sus hijos, tal vez los regañaba, pero no hacía lo suficiente Así es. para detenerlo. Porque Así dice es. que no estorbaba en el pecado que estos hombres estaban cometiendo. Dice que los hijos de Elí eran hombres impíos, dice, que se acostaban con la mujer que velaba en el templo. Imagínese usted, hijos, ¿verdad?, desobedientes, cuando, ¿verdad?, tenían que ser un ejemplo para el pueblo. Así Eran es. unos hijos, ¿verdad?, perversos. Y en cuanto a veces nosotros, ¿verdad?, tratamos de corregir, pero no hacemos lo suficiente para corregir a nuestros hijos. No hacemos lo suficiente, ¿verdad?, para decirle, hijo, esto no se hace. Tal vez lo aconsejamos, pero no hacemos lo suficiente. No hacemos lo que el Señor está pidiendo. Y no es que yo estoy diciendo, ¿verdad?, que que yo esté, ¿verdad?, a favor de la violencia contra nuestros hijos. No. No solo con violencia, ¿verdad? Se pueden corregir los hijos. Se pueden castigar de otra manera. Se pueden corregir de otra manera. Yo no estoy diciendo que solo pasemos dándole palo a nuestros hijos. No. Porque ellos tienen sentimiento y ellos, ¿verdad?, entienden cuando nosotros los corregimos. Pero a veces nosotros no hacemos lo suficiente. Miren lo que nos dice, ¿verdad?, el Proverbio 13:24. El corregir dice que es amar. El corregir es amar a nuestros hijos. Si nosotros amamos a nuestros hijos, tenemos, ¿verdad?, que aprender a corregirnos. Porque el Señor, como les decía antes, pedirá cuenta por nuestros hijos. Y podemos irnos a Proverbio 13:24. Y dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Imagínese usted. Santo. Podemos decir, no, es que yo quiero demasiado a mi hijo, por eso yo no lo castigo. No lo está haciendo. Tolerante. No lo ama. No lo ama. Tolerante. No lo ama. Si usted no castiga a su hijo, mire lo que dice el Proverbio. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Imagínese usted, si nosotros, ¿verdad?, nuestros padres tal vez no los hubieran corregido, a saber a dónde estaríamos. Yo me acuerdo, ¿verdad?, que mi papá era duro, era severo. Y duele cuando nuestros padres nos corrigen. Más cuando nosotros ya entendemos, ya estamos grandes, ¿verdad? Cuando nos castigan duele. Y a veces, ¿verdad?, hasta llegamos a contestarle mal a ellos. Sí. Pero todo eso que ellos hacen es porque nos aman. Todo eso que ellos hacen está aquí hoy reflejado de lo que ellos nos han inculcado, de lo que ellos nos han enseñado. Por eso estamos aquí y por la misericordia de nuestro Dios que no nos ha dejado. Amén. Amén. Porque nuestros padres nos corrigieron, porque nuestros padres nos guiaron en el camino del Evangelio, estamos hoy aquí. Así es. Porque déjeme decirle, hermano, que tal vez usted puede ver un niño, así como está el hermano Jeremías, nuestra hermana Gracie, y dice, no, ese niño no entiende la palabra del Señor. Sí. Déjeme decirle que los niños entienden. Y si nosotros desde temprano, ¿verdad?, empezamos a inculcarle la palabra, el temor a Dios, esos niños crecerán con el temor de Jehová en sus corazones. Amén. Es por eso tan importante la enseñanza desde niños, ¿verdad?, a nuestros hijos. La enseñanza bíblica, ¿verdad? Es tan importante, porque yo me acuerdo, ¿verdad?, que desde mi temprana edad, yo tenía 5 años de edad cuando mi padre vino a los pies de Cristo. Un hombre, déjeme decirle, arrastrado
por el diablo. Un hombre, ¿verdad?, que pasaba semanas tomando en las calles. Mi madre nos cuenta y él también da su testimonio. Un hombre que era vilmente borracho, ¿verdad? Dejaba a sus hijos, somos 3 hermanas, aguantando hambre con mi madre, y él se iba por semanas, a veces por meses, tomando con sus amigos en las calles. Pero de ahí el Señor lo rescató. Pero de ahí el Señor tenía un propósito con él. A los 13 años de mi padre ser cristiano, ¿verdad?, cuando los amigos decían, no, este hombre no, apostaban diciendo, no va a durar ni 2 semanas sin tomar guaro. No va a durar, ¿verdad?, ni un mes sin que nos venga aquí a la cantina. Pero para honra y gloria del Señor, mi padre ya tiene casi 25 años. ¡Aleluya! Y ahí está sirviéndole al Señor. Hoy es pastor evangélico. Y ahí está, porque el Señor tuvo misericordia de él y el Señor cambió su vida. Desde la edad, ¿verdad?, de 5 años, cuando yo tenía 5 años, mis padres aceptaron al Señor. Primero lo hizo mi padre, a la semana después lo hizo mi madre. Y fue, ¿verdad?, el paso más importante que ellos dieron. Porque nosotros éramos pequeñas aún y ellos nos inculcaron la palabra del Señor. Sí. Y aunque nosotros ya grandes, ¿verdad?, nos descarriamos de los caminos del Señor, esa palabra resonaba en nuestros oídos. Esa palabra, ¿verdad?, día con día, ¿verdad?, visitaba nuestra vida y nos hablaba. Estás haciendo lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Y por misericordia del Señor hemos podido volver. Gracias al Señor, las 3 estamos sirviéndole a Dios. Y le damos gracias a Él y gracias a nuestros padres por la corrección que ellos nos dieron. Cuando nosotros, ¿verdad?, decíamos, no, papá, no queríamos ir a la iglesia. Porque déjenme decirle, caminamos 1 hora casi desde donde nosotros vivíamos hasta donde nos congregábamos. 1 hora a pie. Los domingos a las 12 del mediodía. Imagínense usted cómo estaba ese sol a las 12 del mediodía. Por una calle polvosa, ¿verdad?, sola, sin nada de sombra. Caminábamos casi 1 hora para ir a la iglesia. Y créame, para un joven no es fácil, ¿verdad? Porque a veces nosotros vamos a la iglesia, ¿verdad? Porque mis padres vamos porque sí, porque tengo que hacerle caso a Dios. Pero no vamos por adorar a Dios. Cuando nosotros somos adultos es cuando sabemos qué es la verdadera adoración, sabemos qué es lo que se siente sentir esas caricias del Espíritu Santo, sabemos qué es lo que se siente sentir esa necesidad en nuestra vida de venir a la iglesia y adorar a Dios. Pero a veces nosotros de jóvenes, ¿verdad? A veces de jóvenes, yo creo que todos hemos pasado por eso. No es cuando estamos adultos que nosotros sabemos, ¿verdad?, lo que en verdad es la adoración a Dios. Entonces nosotros íbamos y les decía a mi papá, no, van a ir conmigo y donde vaya tu mamá y vaya yo, allí van a ir ustedes. Allí íbamos nosotros. Ahí estaba la corrección para nosotros. No, papá, es que hoy no queremos ir. Y íbamos todos los días de la semana. Allí no había ni un día que no hubiera culto. Imagínense usted, llegábamos a las 12 de la escuela, a las 12:30, y a esa hora, ¿verdad?, almuercen, porque a las 2:30 nos vamos para la iglesia, a las 2 de la tarde nos vamos para la iglesia. Imagínense usted, nosotros con carro, ¿verdad?, tenemos ray. Yo no manejo, pero cualquier hermano me da ray para irme para la iglesia. Pero a veces, ¿verdad?, no queremos venir al culto. Damos, ¿qué?, 20 pasos para llegar a la puerta de la iglesia y no queremos congregarnos. Qué tremendo, ¿verdad?, estos tiempos a lo que hemos llegado. Qué tremendo a lo que hemos llegado. Pero mire, ¿verdad?, volviendo, ¿verdad?, al tema, dice que Elí dice que no estorbó al pecado que sus hijos estaban cometiendo. No le estorbó. Y es por eso, ¿verdad?, la palabra de juicio. Dice que Samuel dice que tal vez, ¿verdad?, como muchos de nosotros nos pasan, a veces nos da palabra el Señor, pero por miedo a dañar a nuestro hermano, por miedo, ¿verdad?, a corregir a alguien que es de mayor rango que nosotros, no damos la palabra que el Señor nos da. Y qué pecado, ¿verdad?, es retener la palabra del Señor. Qué tremendo es irnos con eso en nuestro corazón.